Cáncer. Es una enfermedad en la que las células del cuerpo se dividen y crecen sin control, a menudo formando tumores que invaden tejidos cercanos y propagarse a otras partes del cuerpo. Localización anatómica. Cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de hígado y cáncer de piel. Peligrosos o no. Tumores malignos. Puede crecer rápido, invadir tejidos y esparcirse a otras partes del cuerpo. Tumores benignos. No son cáncer, crecen lentamente y no desaparecen. Por estadificación. Se usa para describir la extensión de los cánceres del cuerpo. El sistema más común es TNM. T. Tamaño y localización del tumor primario. N. Si el cáncer se ha diseminado a ganglios linfáticos. M. Si el cáncer se ha diseminado a otras partes del cuerpo. Por grado histólico. Describe la apariencia de las células tumorales bajo el microscopio y qué tanto diferencian las células normales. Grado 1, bien diferenciado. Esta es las células similares a las normales, crecimiento más lento. Grado 2, moderadamente diferenciado. Grado 3, pobremente diferenciado. Células muy anormales, crecimiento agresivo. Por genética y biomarcadores. Se basa en alteraciones genéticas específicas del tumor, lo cual es útil para terapias dirigidas. Ejemplo, HER2 positivo en cáncer de mama, mutaciones EGFR en cáncer de pulmón, KRAS y BRCA bimedio, etc. El desarrollo del cáncer, los protogenes, oncogenes y genes superiores de tumores juegan un papel central. Protogenes. Definición. Genes anormales presentes en todas las células. Regulan el crecimiento y la división celular. Función normal. Estimula la proliferación celular de las formas controlado cuando es necesario, por ejemplo, en el desarrollo o reparación de tejidos. Su problema es si sufren mutaciones o sobreexpresión se transforman en oncogenes, lo que puede causar un crecimiento celular descontrolado, es decir, cáncer. Por ejemplo, RAS, MIC y HER2. Oncogenes. Definición. Son genes que han cambiado y ahora se hacen las células que se dividen de forma descontrolada, lo que puede causar cáncer. Basta con una copia de gen esté dañada para que provoque un problema. Genes supresores de tumores. Estos genes actúan como frenos para que las células no crezcan demasiado. Si estos genes dejan de funcionar, por ejemplo, si se dañan, las células pueden crecer sin control. Un ejemplo muy conocido es del gen P53, que ayuda a reparar células dañadas o eliminarlas si no pueden arreglar. Regulación del ciclo celular. Ciclinas y quinasas dependientes de ciclinas. El ciclo celular se divide en varias fases, G1, S, G2 y M. El avance por estas fases está regulado por complejos de ciclinas, proteínas reguladoras, y CDKS, quinasas dependientes de ciclinas. Son enzimas que necesitan unirse a ciclinas específicas para activarse. Ciclinas se sintetizan y degradan clínicamente según la fase del ciclo celular. Puntos de control y proteínas supresoras de tumores. Proteína Rb, retinoblastoma. En G1, Rb mantiene inactiva la proteína necesaria para entrar a la fase S. Cuando el complejo ciclina-fosforina está libera E2F, permitiendo la transcripción de genes necesarios para la síntesis de ADN. Rb actúa como un freno al ciclo celular si se pierde su función por mutación o hiperfosforilación. Las células pueden entrar en la fase S de forma descontrolada. P53, guardián del genoma. Se activa en respuesta a daño del ADN. Induce la expresión de P21, un inhibidor de CDKS, que detiene el ciclo en G1. También puede activar la apoptosis si el daño es irreparable. Mutaciones en el gen TP53 son comunes en daños tipos
en muchos tipos de cáncer, lo que permite que células con ADN dañado sigan dividiéndose. Relación con el cáncer. El cáncer se produce cuando se alteran estos mecanismos de control. Mutaciones en oncogenes, genes que estimulan la proliferación como CDK o E2F, o en genes supresores de tumores como RB y P53, conducen a un ciclo celular desregulado. Algunas terapias actuales, como inhibidores de CDK4-6, se basan en restaurar el control del ciclo celular en células cancerosas. Predisposición genética al cáncer. La predisposición genética al cáncer significa que una persona ha heredado una mutación en uno o más genes que aumenta su riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de su vida. No garantiza que la persona tendrá cáncer, pero sí que tiene más probabilidades de la población general. La predisposición genética al cáncer implica heredar mutaciones que comprometen genes claves en el control del crecimiento celular o la reparación del ADN. Aunque no garantiza que se desarrollará el cáncer, permite implementar estrategias preventivas y tratamientos personalizados. Síntomas. Los síntomas varían mucho dependiendo del tipo de cáncer, su localización y su estadio. Sin embargo, hay signos generales que pueden alertar sobre la presencia de un proceso maligno. Los síntomas más comunes son fatiga persistente. Esto puede ser hasta incluso en tempranas, pérdida de peso involuntaria, una pérdida de más del 10% de peso corporal sin una causa aparente, dolor persistente, por ejemplo, dolor óseo en metástasis óseas, fiebre de origen desconocido y cambios en la piel, oscurecimiento, enrojecimiento, color amarillento, picazón o crecimiento de lunares. También hay sangrados anormales, sangrado en la orina, en heces o cuando tosemos, cambios en el hábito intestinal urinario, estreñimiento, diarrea prolongado, sangre en heces, dificultad para orinar, bultos o masas palpables en mamas, testículos, cuello, axilas, dificultad para tragar o indigestión persistente, posibles signos de cáncer esofágico o gástrico. Ronquera o tos persistente más de 3 semanas puede estar relacionada con cáncer de laringe o pulmón. Heridas que no cicatrizan, especialmente en boca o en piel, pueden indicar cáncer oral o de piel. Estos síntomas también pueden deberse a enfermedades benignas, pero si persisten o empeoran, deben de ser evaluados por un profesional médico. Prueba de diagnóstico del cáncer. El diagnóstico del cáncer requiere una combinación de historia clínica, exploración física, estudios de laboratorio, pruebas de imagen y confirmación histológica, que es una biopsia. Historia clínica y examen físico, revisión de síntomas, antecedentes familiares de cáncer, hábitos de vida como tabaquismo, alimentación, etc. Y palpación de masas o ganglios aumentados. Pruebas de laboratorio, hemograma complejo, puede mostrar anemia, leucocitosis o trombocitosis, marcadores tumorales en sangre, antígeno prostático específico, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer colorectal, cáncer hepático y testicular, cáncer testicular o ciertos tumores de ovario. Pruebas por imagen, radiografía, ecografía, tomografía computarizada, imágenes detalladas de órganos internos, resonancia magnética, especialmente útil en sistema nervioso central, médula espinal o partes blandas. Tomografía por emisión de positrones, útil para detectar metástasis o evaluar la extensión. Procedimientos especiales, endoscopías, visualización directa de biopsia, colonoscopía de colon, gastroscopía, estómago y broncoscopía de pulmones. Función aspiración con aguja fina para estudiar ganglios o masas superficiales. Biopsia quirúrgica o por aguja gruesa permite el diagnóstico definitivo mediante estudio histológico del tejido. Medidas preventivas. Estilo de vida saludable. No fumar ni consumir tabaco. Principal causa prevenible de varios tipos de cáncer como pulmón, boca, garganta, vejiga. Limitar el consumo de alcohol. El consumo de alcohol excesivo está relacionado con cáncer de hígado, mama, esófago, entre otros.
Mantener un peso saludable. La obesidad está vinculada con cáncer de colon, mama, endometrio, riñón, entre otros. Hacer actividad física regularmente. Al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado, alimentación equilibrada, como consumir frutas, verduras y cereales integrales. Reducir carnes rojas y procesadas. Evitar alimentos ultraprocesados y azúcares en exceso. Protección frente a agentes cancerígenos. Protegerse del sol. Usar protector solar, ropa adecuada y evitar la exposición extensiva al sol. Prevención del cáncer de piel. Evitar exposición a sustancias tóxicas como el asbesto, benceno y otros productos químicos en el trabajo o en el hogar. Vacunación. Vacuna contra el virus del papiloma humano. Previene el cáncer de cuello uterino, pene, ano, entre otros. Vacuna contra la hepatitis B. Reduce el riesgo de cáncer del hígado. Chequeos médicos y educación. Participar en campañas de detección temprana, prevención secundaria, conocer antecedentes familiares y hablar con el médico sobre riesgos hereditarios. Evitar el uso innecesario de radiación médica. Tratamiento. El tratamiento del cáncer depende del tipo específico de cáncer, su localización y el estado general de salud del paciente. Sin embargo, los tratamientos más comunes incluyen cirugía. Se extirpa el tumor si es posible. Es más efectivo en estados tempranos y cuando el cáncer está localizado. Quimioterapia. Uso de medicamentos para destruir células cancerígenas. Puede administrarse por vía oral o intravenosa y afecta a la célula que se divide rápidamente, incluidas las células sanas. Radioterapia. Uso de radiación para destruir las células cancerígenas o reducir tumores que pueden ser externas o internas. Inmunoterapia. Estimula el sistema inmunológico para atacar las células cancerosas. Ejemplos incluyen inhibidores de puntos de control inmunitarios y terapias con células T. Terapias dirigidas. Fármacos que atacan alteraciones genéticas o proteínas específicas en las células cancerosas. Terapia hormonal. Se usa para cánceres sensibles o a hormonas como la mama o la próstata. Bloquea la producción de acción de hormonas. Trasplante de médula ósea o células madre. Se usa especialmente en cánceres de la sangre como leucemia o linfoma. Cuidados paliativos. Busca mejorar la calidad de vida, aliviar síntomas y efectos secundarios, sobre todo en estados avanzados. Epidemiología. Factores de riesgo. Ambientales, exposición a cancerógenos, tabaco, alcohol, radiación, contaminantes. Estilo de vida. Dieta, obesidad, inactividad física. Virus. Virus como el virus del papiloma humano, cáncer de cuello uterino. Hepatitis B y C, cáncer de hígado. Genéticos, mutaciones hereditarias, cáncer de mama. Distribución geográfica, países desarrollados, mayor incidencia de cáncer de mama, colon y próstata. Países en desarrollo, mayor mortalidad por cánceres prevenibles como el del cuello uterino o hígado. Tendencias, la carga global del cáncer está aumentando debido al envejecimiento poblacional y cambios de su estilo de vida. Se estima que los casos de cáncer aumenten un 50% en las probabilidades en las próximas 2 décadas. Situación actual de cáncer en el mundo. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el cáncer es una de las principales causas de muerte a nivel mundial. En 2020 hubo aproximadamente 19.3 millones de nuevos casos y 10 millones de muertes por cáncer en el mundo. Los tipos más comunes son mama, pulmón, colon, próstata y estómago. Factores de riesgo globales: tabaquismo, alcohol, mala alimentación, inactividad física y exposición carcinógenos ambientales. Infecciones como el virus del papiloma humano y el hepatitis B y C también están asociadas con ciertos tipos de cánceres. Desigualdades entre países. Países bajos y medios ingresos tienen menos acceso a servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento. Se estima más que el 70% de las muertes por cáncer ocurren en estos países. El cáncer es una principal causa de enfermedad y muerte en México. Representa uno de los problemas de salud pública en gran magnitud debido al alto número de casos nuevos. Su impacto
en la calidad de vida y la carga económica que genera, población afectada, nuevos casos por año, aproximadamente 195.000 nuevos diagnósticos de cáncer. Ámbito nacional. Prevalencia. Se estima que más de 1 millón de personas viven con cáncer o han sido diagnosticadas en algún momento. Cáncer en mujeres. El cáncer de mama es más común, seguido por el cérvico uterino. Cáncer de hombres. Predomina en la próstata, seguido por pulmón y colon. Impacto. El cáncer es una enfermedad que impacta en la vida de las personas. Conlleva una modificación del curso natural de la vida del individuo en sus actividades diarias como el trabajo, las relaciones y los roles familiares. Costos económicos y sociales. El cáncer tiene un impacto significativo tanto en lo económico como en la parte social de los individuos, familias, sistemas de salud y sociedades en general. Costos directos. Tratamientos médicos como quimioterapia, radioterapia, cirugía y medicamentos. Diagnósticos y seguimientos, análisis, estudio de imagen y consultas médicas. Hospitalización, ingresos, cuidados intensivos y atención paliativa. Costos indirectos. Pérdida de productividad debido a ausentismo laboral o incapacidad permanente. Pérdida de ingresos familiares, cuando el paciente o el cuidador no puede trabajar. Gastos personales no cubiertos, como transporte, alojamiento y alimentos especiales. Carga sobre los sistemas de salud pública, saturación de servicios oncológicos, aumento de gastos públicos en salud. Desigualdades sociales. Personas que tienen menos recursos tienen menos acceso a diagnósticos tempranos y tratamientos efectivos, mayor impacto en poblaciones vulnerables. Impacto en la dinámica familiar. Cambios en los roles familiares, estrés financiero y estrés financiero y emocional en cuidadores. Estigmatización y aislamiento laboral, discriminación laboral, aislamiento del paciente debido al desconocimiento o miedo de otros.